Capítulo 365. Después de conversar un rato más, Roxana llamó a Jonathan por teléfono y no se tardó nada en responderle. ¿Pasa algo, doctora Jerez? No se habían comunicado desde el banquete del cumpleaños de Alfredo, así que Jonathan no tenía idea de por qué lo llamó de repente. ¿Está el gran señor que veo en casa?, preguntó Roxana, serena. Estaba pensando en visitarlo para revisar su condición y progreso de recuperación. ¿Qué considerada?, accedió Jonathan de inmediato. Él está en casa, así que puede venir. En cuanto se enteró de que Alfredo estaba en casa, Roxana colgó, tomó su botiquín médico y se dirigió a la residencia Quevedo. Cuando llegó a las puertas, el mayordomo ya la estaba esperando allí y la saludó con respeto al verla. Señorita Jerez, el señor Quevedo me pidió que la viera aquí, la está esperando en la sala de estar. Ella asintió y siguió al mayordomo adentro de la mansión. Al caminar, pensó abordar a Jonathan sobre el tema. Según la relación del grupo Quevedo con el grupo Fariña, no creo que éste los haya amenazado, pero el gerente a cargo de plantas medicinales nos trató como tal. A menos que Sonia haya hablado de manera directa con Jonathan y él accediera. Si ese es el caso, me temo que no hará diferencia lo que diga hoy. Como sea, solo es mi suposición. Tendré que ver cómo se comporta Jonathan. Ella continuó dándole vueltas al asunto y poco a poco se recompuso mientras se acercaban a las puertas delanteras de la mansión. Cuando éstas se abrieron, la expresión de Roxana era calmada y tranquila, como de costumbre. Jonathan estaba trabajando, sentado en el sillón. Como sabía que Roxana vendría a revisar a Alfredo, se apresuró a propósito a volver de la oficina. Cuando la vio entrar, hizo a un lado la carpeta que tenía en las manos y se levantó para saludarla. Doctora Jerez, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿En dónde está el gran señor Quevedo? Roxana apenas sonrió. Tras hacerle gestos al mayordomo para que sirviera el té, Jonathan la llevó por el jardín trasero. Como el abuelo sabe que vienes, ya está sentado afuera esperándote. Aunque el cuerpo de Alfredo se había recuperado, se encontraba muy débil debido a la edad y a que estuvo en la cama de hospital por un buen tiempo. Pasó la mayoría del tiempo descansando y tenía espacios designados para su rehabilitación a diario. Resultaba que era la hora de la rehabilitación de Alfredo. Sin embargo, tras enterarse de que venía Roxana, le pidió al cuidador que lo dejara primero. Estaba sentado en el jardín trasero, disfrutando de la cálida luz del sol y esperando su llegada. En cuanto entró Roxana, miró descansando bajo el sol a Alfredo, quien tenía un bastón a su lado y se veía contento. Al ver esto, ella se sintió aliviada. En silencio, se le acercó y, con suavidad y cautela, le dijo al oído: «Gran señor Quevedo». Al haber esperado un rato, Alfredo se había quedado dormido. Aún estaba algo atontado cuando oyó la voz de Roxana y le tomó un momento recobrar los sentidos. Él sonrió y le asintió con la cabeza, diciendo: «Ya llegó, doctora Jerez. Jonathan me dijo que se ofreció a revisarme, muchas gracias por seguir pensando en este anciano». Ella sonrió algo avergonzado, sacó el botiquín y procedió a tomarle el pulso a Alfredo. Después de una rigurosa revisión, Roxana se enderezó y dijo: «Su condición mejoró y se estabilizó. A juzgar por su nivel de condición física, solo necesita descansar un poco más antes de recuperarse por completo». «De hecho, me he sentido mejor poco a poco», sonrió Alfredo, asintiendo. «Todo es gracias a usted».